y empiezo a hablar como loco. Bueno, y teníamos entonces toda esta serie de supuestos que encontrábamos en textos como de la causa o la cena de las cenizas, el de magia y en muchos otros textos, en donde el más importante, y de hecho lo encontramos en de magia, que Bruno dice que los magos tienen por axioma el hecho de que existe una escala que conecta lo superior con lo inferior, ¿no? Hay una escala que desciende desde Dios, pasa por los demonios, los astros, los planetas, llega a la Tierra, y esa misma escala sube, ¿no? De manera que tenemos una escala, todo está interconectado y por tanto hay un descenso, por así llamarlo, de facto, o sea, se da un descenso de manera evidente desde Dios hasta la materia, y esta escala y esta interconectividad que hay entre todas las cosas posibilita también que haya un ascenso. Uh-huh. Y además todo es uno, ¿no? Que es como el gran añadido. En un texto como el de la causa, el diálogo de la causa, principio y uno, donde Bruno explica justamente esta escala, dice que es una sola escala por la que la naturaleza desciende desde Dios hasta la materia y por la que el entendimiento asciende hacia Dios. Entonces, eso es bien interesante porque les había contado la clase pasada o seguramente en algunas otras clases que parece que tenemos, por así decirlo, este descenso de facto, que es un descenso ontológico, y la posibilidad de un ascenso que tiene que ver más bien con la mente humana, ¿no? Con el entendimiento humano y que es, por así llamarlo, epistemológico. Entonces, lo interesante de Bruno aquí es que pues básicamente todo es uno. A ver, permítanme porque ya se murieron mis notas. Listo. Entonces, teníamos como todo este conjunto, ¿no? La escala, la interconectividad entre todos los niveles, la dependencia, que se pueda subir, se pueda bajar, pero que todo sea uno, representa como un cierto problema porque la unidad, incluso términos como de definiciones opuesta a la multiplicidad que tenemos en una escala, ¿no? En Bruno lo que tenemos y lo que habíamos dicho la clase pasada es que conserva como esta escala que está bien presente en Ficino, en Macrobio, en autores pasados, pero a la vez dice que todo es uno, lo cual, y esto es algo que señala Granada en la introducción a la edición de Gredos de los diálogos, lo cual para Bruno supone pensar esa escala, no supone abandonar la escala jerárquica, no supone abandonar estos peldaños múltiples, sino supone comprimir la escala. De manera que toda esta escala que habíamos visto que viene de Dios, el nous, el alma, las naturalezas celestes, bueno, en Bruno no, y la materia se hallan comprimidas en una única realidad que es la materia animada y divina. Uh-huh. Y tenemos además que pues toda la materia tiene alma, toda la materia tiene espíritu y en tanto tal hay una interconectividad o una interconexión entre todas las cosas del mundo físico, ¿no? De manera que lo que dice Bruno es que hay como ciertas fuerzas ocultas que se manifiestan como en la atracción de ciertas cosas, que se manifiesta en la simpatía entre ciertas cosas del mundo físico, que se manifiesta en la semejanza también en ciertas cosas del mundo físico, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el típico ejemplo de que estas fuerzas se eh, manifiestan claramente en el imán y el hierro, ¿no? O sea, es evidente que el hierro es atraído por el imán cuando están cerca, ¿no? De la misma manera dice que el ámbar atrae la paja, ¿no? Ahí hay una relación como de atracción, de semejanza, de simpatía, y ello trae consigo también la otra cara de la moneda, que es como la antipatía, que de manera natural se puede ver, por ejemplo, en el agua y el aceite, ¿no? Bruno dice que el agua y el aceite pues, no se pueden mezclar,
pero lo tenemos también a nivel de los animales, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el clásico ejemplo del lobo y el cordero, ¿no? Ahí se ve como una antipatía, ¿no? O incluso el mismo ser humano con ciertos animales que considera peligrosos, ¿no? Dice Bruno, hay una eh, fuerza oculta que está ahí como en las cosas de manera natural, que hace que yo cuando veo una serpiente me dé miedo y salga corriendo de ahí, ¿no? Porque esa cosa oculta se manifiesta en ese momento, ¿no? En el momento en que yo me encuentro con la serpiente, que no se da con todas las cosas, o sea, es como variable, porque dice, si un niño en lugar de encontrarse con una serpiente se encuentra con un conejito o con un perro o con una oveja, pues más bien se da como en el efecto contrario, y en lugar de querer huir, pues me voy a poner a jugar con el conejo, ¿no? Bueno, quizá algunos se lo comerían, pero ahí está como, como esta fuerza oculta, ¿no? Y otra cosa bien importante que dice al principio de magia, después de enumerar los distintos tipos de magia, es que quitándonos como de distinciones y hablando propiamente como lo hacen los filósofos, estos, cuando definen al mago, dicen que el mago es un hombre sabio con poder de actuar, o un hombre sabio con virtud de obrar, ¿no? Es un hombre que, como un ser humano, una persona que conoce, tiene ese conocimiento de estas cosas ocultas, pero además tiene la capacidad de hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Y de hecho también dice, y bueno, esto lo dice más bien al principio de Vinculis, ¿no? Que aquel que quiera vincular, aquel que quiera considerarse como un mago, debe tener un conocimiento de todo este entramado macrocósmico para poder así vincular al ser humano, que no es otra cosa sino el resumen o como esta compactación del macrocosmos, y que por eso se llama, o por eso se le dice microcosmos, ¿no? Entonces, para poder actuar sobre el nivel micro, que es el ser humano, el mago, el vinculante, aquel que lanza los vínculos, debería tener como este conocimiento del nivel macro. Y entonces, aquí podríamos dar un paso que parece en apariencia natural, dada la redundancia, y que parece tener sentido, ¿no? Porque ya dijimos que todo está interconectado, que hay influencias naturales como entre todas estas cosas, que el mago es un hombre sabio con capacidad de actuar, y de ahí podríamos brincar o podríamos brincar naturalmente a decir que el mago es un ser humano sabio que puede actuar sobre la naturaleza. Parece que es un paso natural y sin embargo no es esa la manera en la que Bruno va a entender la magia. Para Bruno, la magia no se trata de sacar agua de las piedras o de convertir palos en serpientes o de volar por los aires o de leer mensajes en la luna, como Agripa decía que él sí lo había hecho, ¿no? O de convertir piedras en oro, ¿no? Eh, Sino de lo que se trata con Bruno es justamente eso, ¿no? Lo que he dicho de establecer vínculos, y un vínculo está irremediablemente ligado con un ser humano. Un vínculo para Bruno siempre se va a establecer con un ser humano, lo cual no quiere decir que no existan vínculos en la naturaleza. O sea, claro que los existen, claro que los hay, pero Bruno se está preocupando, al menos en estos textos, por la magia centrada en vínculos, y un vínculo dirigido a un ser humano, lo cual tiene que ver con las funciones del espíritu y más concretamente con estas cuestiones de la imaginación y la fantasía de las que hablamos cuando eh, leíamos a Ficino, ¿no? Entonces, para resumir un poco, podríamos decir que la magia bruniana no se trata de una suerte de modificación de la naturaleza, o no una modificación de la naturaleza externa, sino una modificación de la naturaleza interna, que tiene que ver sobre todo con imágenes. Eh, en algún otro texto, este ya es un texto del arte de la memoria, que es el de Imaginum, que es el último libro de Bruno. Bruno dice, el método que nosotros seguimos en el arte de la memoria, a este método no le importa
operar sobre las cosas, sino sobre las imágenes que nosotros tenemos de las cosas, ¿no? Entonces, ese es como un punto bien, bien importante. Y lo que habíamos señalado la clase pasada es que un vínculo está estrechamente ligado con una imagen. No hay vínculo sin imagen, aunque sí puede haber una imagen sin vínculo, por supuesto. Y un vínculo, por así decirlo, tendrá que seguir el mismo camino que sigue una imagen para generarse. Bueno, ya adelantamos también que todo eso tiene que ver con los sentidos, ¿no? La generación de una imagen normal, tiene que ver con los sentidos. Entra por los sentidos, por lo que yo veo, por lo que yo escucho, por lo que yo huelo, por lo que puedo tocar, etcétera. Y habíamos visto cómo en Ficino, que es algo que se retoma desde Aristóteles, todos esos datos de los sentidos son coordinados por el sensus communis, que en Ficino ya es el espíritu, el cual genera una imagen de aquello que está allá afuera, ¿no? Y luego esa imagen, pues, es susceptible de cargarse fantásticamente, ¿no? De adquirir un plus que no está ni en la primera imagen que nos hicimos, pero tampoco en el objeto. Eso es como bien importante para la magia bruniana, ¿no? Entonces, eh, para centrarnos un poco en cómo funciona la magia, les había contado o les había dicho que yo les iba a contar un poco qué pasaba en De Vinculis, que es este otro texto que es más o menos como la continuación del de magia, en donde justamente lo que hace es hablar de los vínculos, ¿no? Y entonces en De Vinculis lo que hace es decir, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que el que vincula debe conocer todos estos entramados del universo, que los vínculos entran por los sentidos, pero también dice que hay vínculos que se dan de manera natural entre nosotros y las cosas, sin necesidad de un mago. Aquí todavía no estamos hablando como de un mago, ¿no? Y para explicar esto dice que esto pasa a nivel físico y también pasa a nivel imaginativo, por así llamarlo, a nivel de vínculo. Y hay vínculos con los que nosotros estamos o que nosotros tenemos que pueden afectarnos a nosotros, pero pueden no afectar a todos, ¿no? Y entonces aquí está un poco también esta cosa de la especificidad del vínculo. No todos somos vinculados de la misma manera, no todos somos vinculados a las mismas cosas, e incluso si somos vinculados a algo en algún momento determinado, es posible que no lo estemos en algún otro momento. Y entonces, bueno, como ejemplos físicos de esto, dice, por ejemplo, hay cosas que afectan como a ciertas otras cosas, pero no a las otras. Y cuenta la anécdota de que hay un pez que si uno lo toca, te paraliza la mano, pero dice, pero no le hace nada a las redes, ¿no? O sea, la acción que aquí sería física del pez, tiene que ver con la mano, pero no con la red, que es con lo que yo lo cazaría, ¿no? Entonces yo podría cazar al pez con la red, pero si lo toco, pues ya valió, ¿no? Dice también que hay otro pez que, ay, no me acuerdo cómo se llama, que lo que hace es detener el curso de los barcos. Entonces, si si una embarcación se encuentra con un banco de estos peces, pues lo que pasará es que el barco se detiene, pero los navegantes no se detendrán, ¿no? Entonces el pez actúa sobre el barco, pero no sobre los navegantes. Y por ejemplo, el ejemplo típico en cuestiones como de medicina y que seguro podremos encontrar en textos como Ficino Agripa, es que hay ciertas sustancias o ciertos alimentos que para nosotros pueden ser veneno, pero para los otros animales no, ¿no? Creo que el ejemplo de Agripa era que la cicuta, evidentemente para los seres humanos era un veneno que causaba la muerte, pero para algunos otros animales pues era un alimento normal, ¿no? Y sabía muy rico. Es como esta cosa, ¿no? De que pues a nosotros nos gusta mucho el chocolate y podemos comer chocolate, pero si yo se lo doy a mi perro, pues quizás se muere, ¿no? Porque pues no. Y al revés, ¿no? Mi perro puede estar fascinado con las croquetas que tiene, pero yo nada más con olerlas, pues ya me huele raro y prefiero no acercarme, ¿no? Entonces, no todo tiene el mismo efecto como, sobre todo, a nivel físico, y esto sucede también a nivel imaginativo, y esto es como importante, ¿no? Como a nivel de vínculo. Eh, Bruno pone el ejemplo de la belleza de las personas, ¿no? Dice, nosotros
somos atraídos, cautivados, vinculados por la belleza de las personas. Y esto funciona de manera distinta en todas las personas. Habrá algunas personas que les gusten las personas delgadas, alguien a quien le gusten las personas más robustas, a quien le gusten las personas altas, las personas bajas. Esto como a nivel físico, ¿no? Pero también eh, entra como en juego de la cuestión como de los comportamientos, ¿no? Habrá quien le gusten más las personas extrovertidas, las personas introvertidas, las personas calladas, las personas que hablan mucho, las personas arrogantes, las personas humildes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto se da como en los seres humanos y no a todos nos atraen o nos vinculan las mismas personas, ¿no? Incluso dice Bruno, bueno, y esto lo dice, se puede dar también por estas cuestiones de estas virtudes ocultas en las cosas, ¿no? Que no sabemos por qué actúan así, pero el hecho es que actúan, ¿no? De facto, de hecho dicen nosotros, y seguramente esto nos ha pasado a todos, podemos ver una persona y sin haber mediado palabra con ella o sin conocerla en mayor medida, podemos amarla, nos puede atraer, nos puede vincular o podemos odiarla, ¿no? Seguramente a todo mundo nos ha pasado que solamente con ver una persona o nos cae muy bien pues nos cae muy mal, ¿no? Entonces es una cosa que está ahí, que va a ser bien interesante porque esta cosa que es oculta es una de las cuestiones que debería conocer el mago, pero esta cosa oculta también es algo que entra por los sentidos. Ujú. Eh, Quizá antes de ver a la persona, pues ni siquiera sabía que existía, entonces no podía caerme ni bien ni mal, pero es hasta que yo la veo y hasta que esto entra por mis sentidos, hasta que su imagen entra por mis sentidos, en donde se activa como el vínculo, ¿no? Que es un poco a lo que vamos a ver. Y entonces Bruno dice, eh, así como no todas las personas son atraídas por las otras mismas personas, así como no todos caen como en el vínculo de algo en especial de una persona, dice, no, es difícil, por ejemplo, que eh, toda la belleza que a mí me puede atraer esté concentrada en una sola persona. Ujú. Eso es muy extraño porque según Bruno, la naturaleza lo que hace es más bien dispersar como toda esta belleza que me podría traer a mí y regarla como por todas las personas. Y de hecho, incluso hay un pasaje en De Vínculos donde dice que la belleza como en su conjunto no puede ser adquirida por una sola persona, sino por la especie en su totalidad, ¿no? O sea, que la belleza está regada así. Y entonces dice, por eso me gusta quizá eh, no sé, el color de los ojos de una persona, la altura de otra, el cabello de otra y el color de piel de otra, etcétera, ¿no? Eh, y es como, bueno, esto ya es como dato curioso, porque en De Vinculis pone el ejemplo de un escultor que se llamaba Zeuxis, que lo que quería hacer era pintar una mujer muy bella, pero evidentemente, tomando en cuenta este supuesto, pues no había una mujer que concentrara toda la belleza, y lo que hizo fue agarrar como elementos de muchas mujeres del pueblo y con esos hacer como la mujer ideal, ¿no? Que es más o menos como la misma idea, agarrar como ciertos rasgos de cada persona, como lo mejor de cada persona y conjuntarlo, ¿no? Y ese pasaje siempre me ha recordado como bueno, es como un vínculo poco ortodoxo, porque me vincula o me recuerda a una película de Mauricio Garcés, que no sé si saben quién es Mauricio Garcés, ¿no? Hace 10 años quizá en clase, si decíamos quién era Mauricio Garcés, pues era más evidente, pero quizá ahora ya no. Mauricio Garcés es uno de estos actores del cine mexicano. Ajá, exacto, el que dice arroz, ¿no? Que es como el típico galán otoñal, ¿no? Así como apuesto, formal, etcétera. Pero tiene el, el rasgo que lo diferencia de otros actores en que es como cómico, ¿no? Y que se puede burlar como de sí mismo. Eh, pero bueno, el caso es que hay una película que se llama Fotógrafo de Modelos, en donde lo que hace es tratar de hacer un calendario y se pelea con la agencia y acaba haciéndolo él solo. Entonces consigue como modelos para los 11 meses de enero a noviembre, pero se le acaba el dinero para contratar una modelo para diciembre, ¿no? Entonces no sabe qué hacer
y lo que hace es tomar como fragmentos de todas las fotos que ha tomado de las otras chicas y con ellas genera como la foto de una chica muy guapa, ¿no? Entonces es más o menos esta idea que dice Bruno. Y al final en la película lo que pasa es que la chica, bueno, que se enamora, por supuesto, de su creación, de su imagen, y lo que pasa es que la chica realmente existe, ¿no? Llega una modelo y le reclama de por qué está usando su imagen, que es una especie de referencia al mito de Pigmalión, ¿no? Pigmalión, este escultor que pues hizo una escultura de una mujer muy bella, se acaba enamorando de ella y le pide a Venus pues que le dé vida, ¿no? Para casarse con ella. Eh, bueno, todo esto, esta desviación por ese pasaje de Bruno, y porque creo que hay como esto no tiene nada que ver con la clase, pero creo que hay una extraña relación en el cine de los setentas con referencias muy cultas, ¿no? El cine mexicano de los setentas tiene de repente como referencias muy cultas en películas que uno no se imaginaría, ¿no? Como esto de Mauricio Garcés. Pero bueno, cosa aparte. Pero bueno, toda esta cosa también de que la belleza no está en una sola persona, de que está dispersa, eh, le sirve a Bruno para decir que un vínculo no es eterno. Ujú. Porque aquello, como ya dijimos, que me puede vincular en algún momento, puede no vincularme en algún otro. Incluso quien me vincula siendo niño, dice, puede que un niño cuando yo lo veo me vincula o me cautive, pero una vez que crece deja de vincularme, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, seguramente si vieron Mi Pobre Angelito, recuerdan que el actor era como muy carismático y todo, pero si lo ven 20 años después, pues ya no tiene como ese encanto, ¿no? O el que salía en Terminator, que hasta le hacen memes, ¿no? Que ya cumplió 40 años y ahora está muy gordo, entonces me cautivaba cuando era niño, pero no ahora, ¿no? O quizá lo que me gustaba hacer en la secundaria, pues ya no me gusta hacerlo ahora que estoy en la facultad, ¿no? O quizá, bueno, esto lo dice Bruno, ¿no? Lo que le gusta a una mujer joven, a un adolescente, pues puede dejar de gustarle cuando ya es una mujer madura. Incluso cuando esa cosa siga siendo la misma. Ujú. Porque el vínculo no va a depender por completo de la cosa, sino que dependerá de lo que proviene de la cosa, que al final de cuentas es una imagen, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para hacerles como una pequeña eh, gráfica. Así que voy a compartir la pizarrita. Bueno, espero que se vea. Me avisan si no se ve. Ujú. Entonces, Bruno lo que hace cuando está pensando en un vínculo, ya dijimos, ¿no? Es eso justamente. Eh, una liga, un lazo, una atadura, algo que me conecta con toda esta cosa, ¿no? Eh, y entonces, a ver, vamos a dibujar. Eh, supongamos, bueno, eso ya habla de que tenemos al menos dos cosas, ¿no? Tenemos por aquí al personaje. Bueno, perdón si está todo feo, ¿no? Pero y aquí podemos tener un objeto, ¿no? Que el objeto puede ser pues, lo que se les ocurra, lo que sea, aunque ahí no tiene forma. Y entonces un vínculo es justamente esto, ¿no? Esto sería como el vínculo, esta raya. Un vínculo es algo que literalmente me está vinculando, me liga, me une a un objeto. Uh-huh. eh, pero lo interesante de todo esto, y a partir de lo que hemos dicho, es que el vínculo no depende por completo del objeto, ¿no? Sino que hay cuestiones o hay ocasiones en el que el objeto sigue siendo el mismo y el vínculo se rompió. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Bruno es esto, ¿no? O sea, quizá cuando yo era niño me gustaba recoger hojas secas. Y cuando ya crecí, pues ya no me gusta recoger hojas secas, ¿no? Aun cuando el objeto sigue siendo el mismo. Siguen siendo hojas secas, sigo siendo yo, bueno, ya crecido, y el vínculo se ha roto, ¿no? Entonces, más bien, la precisión que tendremos que hacer aquí es que el vínculo, por supuesto, sigue habiendo un sujeto, un yo,
por supuesto sigue habiendo un objeto, pero el vínculo no se da propiamente con el objeto, sino con la imagen de ese objeto. ¿Mm? Entonces podremos decir que está acá. Entonces mi vínculo ya no pasa directamente por esto, sino que pues más bien está mediado por la imagen que yo tengo del objeto, ¿no? Entonces eso es bien importante porque primero hay vínculos que se dan sin necesidad de que haya un tercero, ¿no? Sin necesidad de que haya un mago, pero también hay vínculos que son establecidos por un mago, ¿no? Y lo que hará un mago, lo que hará un vinculante, es que para establecer un vínculo entre alguien y un objeto, no va a modificar el objeto, sino lo que va a hacer es modificar la imagen que yo tengo del objeto. Entonces, a ver, voy a borrar esto. Entonces podemos decir que aquí tendría al mago, que por supuesto sería una tercera persona. Le vamos a poner un gorrito para que sepamos que es un mago. Y entonces el mago va a tratar de establecer un vínculo. Ya tenemos como, al menos como 3 puntos, ¿no? Un vinculante o un mago, vamos a poner vinculante, un vinculado, vamos a poner bien, o una víctima, por así decirlo, y esta liga, ¿no? Esta imagen. Entonces, ¿se acuerdan que lo que habíamos dicho en la clase pasada es que para que un vínculo exista, debe haber 3 condiciones? Debe haber potencia activa en el agente, que el agente, por supuesto, es este. Debe haber una potencia pasiva en el paciente, que por supuesto es este. Y debe haber una aplicación óptima, que la aplicación óptima es justamente la modificación que el mago va a hacer sobre esta imagen. O sea, el mago va a actuar sobre esta imagen. O sea, el mago no necesariamente, aunque tampoco quiere decir que no lo haga, no necesariamente va a modificar el objeto, porque el objeto puede estar ahí, ¿no? Puede ya el objeto ser lo que el mago quiere, pero no puede existir o puede no existir el vínculo. Y de lo que se trata, pues ya no es de moverle al objeto, sino de moverle a la imagen que uno tendría de ese objeto. Pero aquí hay que hacer otra precisión, porque justamente la imagen que uno tiene del objeto no está fuera de mi cabeza, sino que está dentro, ¿no? Entonces vamos a borrar esto y vamos a decir que, por supuesto, seguimos teniendo un objeto, ¿no? A ver, tenemos... Por supuesto, seguimos teniendo un objeto, pero más bien eh, podemos decir, bueno, se va a ver muy feo, pero aquí, aquí está mi personaje. Ahora aparece uno de esos memes donde le ponen como las banderas, ¿no? Y entonces más bien la imagen está aquí. Vamos a decir que esta es la oreja. Entonces, ya saben, ¿no? Nuestro contacto con el mundo externo, así muy analítica y empíricamente, pues viene a través de los sentidos y a través de esos sentidos es que nos generamos esta imagen, ¿no? Que por así decirlo sería como esta imagen primera, que genera la imaginación en fichino. Entonces, un poco o un mucho lo que va a tratar de hacer el mago es modificar esa imagen y cargarla, por así decirlo, fantásticamente, ¿no? Entonces, el mago va a actuar sobre esta imagen y lo que tendríamos, sobre esta imagen primera, y lo que tendríamos, pues sería una imagen segunda, ¿sí? Que estaría relacionada con la fantasía. Mientras que esta está relacionada con la imaginación. Entonces,
una cosa bien importante que se deriva de esto es que para que el mago pueda modificar esta imagen, se tiene que servir de los mismos medios por la que la imagen entró en nuestra cabeza. El mago no puede modificar la imagen directamente. La clase pasada les había contado que Bruno dice que hay dos maneras de manipular la fantasía. Y esta es como la palabra que va a utilizar recurrentemente, manipular. Porque aquí ya viene como esta capacidad de actuar del mago en donde mete las manos y manipula esta imagen para obtener lo que quiere, ¿no? Entonces decía Bruno que una imagen o la fantasía se puede atacar de dos maneras. Inmediatamente, inmediatamente. Inmediatamente sería como una manipulación que se da sin mediaciones. Y ese tipo de manipulación solamente lo pueden hacer los demonios. Los demonios son los únicos que se podrían meter aquí como en mi cabecita y hacerme creer cosas o modificar como esto, ¿no? Que no necesariamente existen como en este objeto externo. Ajá. ¿Se acuerdan que en De Magia está este ejemplo en donde Bruno dice, los demonios lo que hacen es hacerme creer que hay derrumbes o que hay una tormenta eh, enorme y que se deslava el cerro y todo, pero en realidad eso no sucede, ¿no? O pueden hacerme creer que me están aventando piedras y que yo estoy herido, pero ya cuando me reviso en realidad no me pasó nada, porque lo que hacen los demonios es actuarse en este nivel, ¿no? Que es el único nivel además en el que pueden actuar, cuando ya está como dentro de mi cabecita. Y no acá afuera, ¿no? O sea, por más que un demonio me haga pensar que viajé a Marte o que tuve unas vacaciones en cualquier lugar, pues esto funcionó en mi cabecita, ¿no? Y no en algún lugar allá afuera. Y bueno, esa es una modificación o una manipulación inmediata. Pero evidentemente el mago, el vinculante, en tanto que es un ser humano y no es un demonio, no puede atacar directamente la imagen, la imaginación, la fantasía, sino que la ataca mediatamente. Y la ataca o trata de alcanzarla por el único medio por el que puede entrar, que no es otro, sino los sentidos. Tenemos acá como los sentidos. Y esto conecta ya justamente con todo lo que va a decir Bruno sobre la magia, ¿no? La magia está centrada en los vínculos mágicos. Un vínculo mágico está estrechamente conectado con una imagen y la puerta de entrada de los vínculos, así como la puerta de entrada de las imágenes, son los sentidos. No hay como otro camino. Y aquí dice Bruno que hay como 4 momentos que son como muy importantes como en un vínculo. Voy a borrar esto. Bueno, lo puedo borrar, espero que nadie esté como copiando, ¿no? Bueno, además mis dibujos no son tan bonitos, así que se va a borrar todo. Y entonces Bruno dice que cuando un vínculo tiene éxito, por así decirlo, hay 4 momentos. Bueno, eso lo voy a escribir con texto, parece que es más fácil, ¿no? Dice que tenemos un momento de entrada, un momento de contacto, un momento que es propiamente vínculo y un momento que llamará la atracción. Bueno, no quedó como yo quería que quedara. Y ya no lo puedo mover. Qué mal. Ahí está. Bueno, el caso es que tenemos estos 4 momentos, ¿no? Que van a ser como bien importantes porque ahí está como contenido todo lo que tenemos. Y por supuesto el momento de entrada pues tiene que ver con esta cosa de los sentidos, ¿no? Este momento de entrada
No se puede dar sino por otro lugar que por los sentidos. Y Bruno dice que se da por el oído. Ay, ya se trabó. Y por la vista. Que a final de cuentas son pues los primeros contactos con los que podemos tener con el mundo externo, ¿no? Y bueno, un poco para explicar como estos 4 momentos, me gustaría como recordar esta cosa de Ficino, ¿no? ¿Se acuerdan que en Ficino, en De Amore, Ficino decía que el espíritu, esta cosa que conecta el alma con el cuerpo, es una especie de vapor sutilísimo de la sangre que se esparce por todo el cuerpo y recoge como los datos del cuerpo y los lleva al alma, pero también transmite la virtud del alma y la conecta con todo el cuerpo, ¿no? Más allá de esta función que ya hemos comentado en algunas otras clases, tiene este ejemplo de cómo se enamora una persona, ¿no? Y entonces lo que dice es que, bueno, tiene esta idea y esta como teoría de la visión de que cuando nosotros vemos algo, de nuestros ojos salen rayos que chocan y se engarzan con los rayos que provienen como de las cosas físicas. Y estos rayos son espirituales. Y en tanto que son espirituales, tienen como algo de vapor de la sangre. Entonces, la idea de cómo nos enamoramos es que el enamoramiento se da por miradas muy intensas que se dan entre las personas, ¿no? Este casi cliché de película, ¿no? de serie, en donde 2 personas que se enamoran se ven muy fijamente. Ficino diría que lo que pasa es que de nuestros ojos salen estos rayos que contienen vapor sutil de sangre, sangre al final de cuentas, se meten en la otra persona, que ese sería, bueno, estos serían como estos 2 momentos, ¿no? Eh, Se meten en la otra persona, que esto sería como el momento de entrada, y después esta sangre va como hacia el lugar natural que sería el corazón y ahí se condensa. Entonces tendríamos como ya este otro momento, ¿no? El momento del contacto. Y una vez que se condensa, la sangre que está ahí se da cuenta de que no está en su lugar natural y trata de regresar a su lugar natural, que el lugar natural es por supuesto la otra persona de donde salieron esos rayos, y aquí es donde se da el vínculo, ¿no? Ya hay una liga entre estas 2 personas, ¿no? Vía esta sangre que está por acá. Y del vínculo, pues ya que se da esto al momento de la atracción, pues hay un solo paso. Y aquí hay algo bien importante que es el amor, ¿no? Que era lo mismo que tenemos en Ficino. El amor en Ficino es esta cosa que es el principio de este como pegamento cósmico de las cosas, y es a la vez este principio de movimiento que lleva a las cosas a estar en su lugar como natural, ¿no? Entonces tenemos como estos 4 momentos explicados en Ficino, en una explicación fisiológica muy extraña de cómo nos enamoramos, porque imagínense, ¿no? Que yo nada más por ver a alguien, pues ya de repente se le empieza a meter mi sangre, entonces es una cosa bien rara, pero que tiene todo el sentido del mundo si nosotros lo pensamos en términos brunianos, porque, bueno, eso también lo dice Ficino, ¿no? Lo que entra en nosotros no es la persona completa, sino la imagen de la persona. Uh-huh. Y justamente cuando yo me enamoro de una persona o cuando veo una persona que me gusta mucho y al final me acabo enamorando locamente de ella, pues lo que pasa es que hay un momento de entrada que tiene que ver con los sentidos. Yo vi a la persona, yo olí a la persona, oí a la persona, lo que sea, y esto es el como momento de entrada, ¿no? A partir de eso, que está dado por los sentidos, viene este segundo momento que es el contacto, en donde podremos decir que lo que pasa es que se genera una imagen, ¿no? Que se acuerdan que en Ficino era como el primer momento, ¿no? Pero esa imagen puede ser todavía neutra, tal como lo era en Ficino, y tiene que pasar como algo más, ¿no? Se tiene que cargar fantásticamente y ya no es nada más una imagen neutra, sino que es una imagen fantástica.
O sea, de todas las personas que yo veo en la facultad, seguramente en mayor o menor medida tengo una imagen coherente de ellas, ¿no? Si yo voy por el pasillo y me encuentro Alberto Constante, pues tendré una imagen de Alberto Constante, ¿no? O sea, lo veo y hay un contacto, ¿no? Si yo voy por el pasillo y veo a Margarita Valdés o veo a quien quiera, ¿no? Veo a Alejandro Flores, veo a Ernesto Priani, veo a cualquier persona que esté en la facultad, veo al que vende café, al que vende aguas, eso pues me hago una imagen, ¿no? Pero esa imagen no necesariamente es un vínculo, pero está a un paso de ser un vínculo, ¿no? Si yo no solamente veo a estas personas en los pasillos, sino que, por ejemplo, entro a clases de alguno de ellos y escucho cómo es, veo cómo se mueve, veo cómo se viste, etcétera, que son cosas que a final de cuentas entran por los sentidos, esta imagen primera que tengo acá se empieza a modificar y se empieza a cargar fantásticamente, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Entonces yo puedo decir, es el profesor más maravilloso que he tenido en la vida o es el profesor más aburrido que he tenido en la vida. Y ahí ya hay un juicio que no está ni en la imagen primera que tengo, ni en el objeto como tal, sino en la imagen fantástica, ¿no? Y ahí ya hay un vínculo, ¿no? Ahí el vínculo está ya puesto y solamente falta el siguiente punto que tiene que ver con el amor, con este principio o de permanencia o de movimiento y permanencia en el caso, en el sentido en el que se quiera, que eh, tendrá justamente eso, ¿no? Un movimiento. Un vínculo tiene que ver con el movimiento, el amor tiene que ver con este movimiento. Y en el caso no sé, del profesor, puede hacer o que yo me quede en su clase todos los semestres que quiera durante la carrera o que nunca más vuelva a estar en su clase, ¿no? Porque el vínculo que está en el fondo de todo, dice Bruno, es el amor, es el vínculo de los vínculos y todo se reduce al amor. Incluso el odio se puede reducir al amor, ¿no? Que es algo que ya había dicho Agripa, me parece que eh, cuando dice el lobo ve el cordero ve al lobo y le tiene odio y huye, no es tanto porque le tenga odio así como sustancia, por decirlo de alguna manera, sino porque tiene amor de sí y amor de su propia vida y por eso huye, ¿no? Entonces son como dos caras de una misma moneda. Y no sé, se me ocurrió como el ejemplo del profesor en las clases, porque justamente el amor no es propiamente o no solamente como un amor romántico, como un amor de pareja, sino como esta fuerza que tiene eh, el universo, los vínculos, las imágenes que hacen que yo me sienta atraído hacia algo, que yo me sienta a gusto estando en ese lugar o que yo me mueva y busque estar como en mi lugar natural, ¿no? O sea, todo se reduce al amor. Si no hay amor, dice Bruno, no hay vínculo. Dice, tú trata de vincular a alguien que no tenga amor y que no le interese a nadie, es completamente invinculable, ¿no? No se puede establecer un vínculo en alguien en el que el amor no tiene sentido, ¿no? Piensen en alguien que ya está así como harto de la vida y ya no le interesa nada y ya no le gusta nada y se va a suicidar, por más que nosotros tratemos de convencerlo y de vincularlo y de decirle que la vida es maravillosa y Cristo te ama y lo que se les ocurra, pues no va a funcionar, ¿no? Porque ya ahí no está funcionando este principio básico que es el amor, ¿no? Y bueno, eso por una parte que es fundamental. El amor es el vínculo de los vínculos, es un demonio que está en el medio y como tal puede funcionar para arriba o para abajo, como en pico. Y la otra era que un vínculo, si bien depende de un cuerpo y si bien muchas veces nos liga con algo corporal, no está centrado del todo en el cuerpo, sino en la imagen que nosotros tenemos del cuerpo.
Y por eso en alguna clase les había contado, les había dicho, apelando de nuevo a este ejemplo del enamoramiento, que cuando nosotros nos enamoramos de una persona, sucede por supuesto un vínculo que podremos llamar mágico, un vínculo fantástico. Y lo interesante de todo es que a veces por la mala experiencia nos podemos dar cuenta de que nosotros no nos enamoramos de una persona, sino de la imagen que nosotros nos hacemos de una persona. Ujú. Puede que la persona después de un tiempo ya no nos guste, nos acabamos peleando con ella, rompemos, nos divorciamos, lo que sea. No porque la persona haya cambiado, a lo mejor la persona siempre ha sido la misma, pero lo que falló ahí fue la imagen que yo me hice de esta persona, ¿no? Y entonces, un poco regresando a esta cosa del mago, el mago si quiere vincular a alguien, lo que va a tratar de hacer es justamente establecer como este proceso y no lo va a poder hacer de otra manera más que entrando por las puertas por las que entran los vínculos, ¿no? Que no son otras sino los sentidos. Ujú. Bueno, no sé si hasta acá haya preguntas o no, porque de repente me seguí y y luego ya no sé si me siguen. Bueno, y entonces, eh, dado que los sentidos son como estas puertas de entrada de los vínculos, pues uno debería, si quiere lanzar un vínculo, atender a todas estas cosas que entran por los sentidos y atender también a que no todas las cosas vinculan de la misma manera, ¿no? Bruno dice, hay vínculos que entran o que comienzan más bien con el oído y como ejemplos pone o dice que hay ciertas personas que son atraídas, son cautivadas por ciertos tonos, por ciertos tipos de melodías, por ciertos tipos de cantos, por ciertos tipos de voces, que todo eso entra por los oídos, ¿no? Dice incluso que alguien que quiere vincular a otra persona puede servirse no solo de eso, sino del discurso, que a final de cuentas es algo que entra por los sentidos, ¿no? O sea, el político, porque no sé si en México haya como un político como muy elocuente, es justamente de lo que se sirve, ¿no? Del discurso que entra por los oídos y que empieza a hacer cosas ahí, ¿no? Los aduladores, dice Bruno, lo que hacen es justamente eso, ¿no? Servirse como de cosas que entran por el oído, ¿no? Los aduladores pues le dicen ciertas cosas a otras personas que les gustan evidentemente, pero si no hubiera el sentido del oído, no existiría ese vínculo. Carlos dice, pasa algo similar en el cuento, en lo relativo a una falsa representación que se hace de una serpiente en la taza de café y se enferma. Ajá, por un lado aquello que aparece como lo aparente y por otro las imágenes que sí son verdaderas, reales, por así decirlo. Sí, exacto, ¿no? Aquí Carlos se refiere a este cuento que les dejé, ¿no? El cuento ay, no me acuerdo cómo se llama el cuento. Bueno, el cuento que les dejé, en donde este personaje lo que hace es ir a la casa del amigo y cuando va a beber del vaso lo que hace es ver, o lo que cree ver es una serpiente en el fondo del vaso, ¿no? Pero por no decirle nada, pues se lo toma y se enferma. Entonces, es justo eso, ¿no? O sea, la enfermedad, que es otra manifestación fantástica que dice Bruno, o que puede darse de manera fantástica, es algo que entra por los sentidos, ¿no? Sin que necesariamente exista en la realidad. Que esto es como una cosa bien interesante de los vínculos mágicos y de la magia bruniana, porque en el cuento no existe, suponiendo que fuera real, ¿no? En el cuento no, o en la historia no hay una serpiente realmente, ¿no? El personaje cree que hay una serpiente y cree que se comió una serpiente por cosas que entraron por los sentidos, ¿no? Específicamente por la vista, que es el sentido más poderoso según Bruno, ¿no? Entonces cree que entra una serpiente en su cuerpo por algo que pasó por los sentidos,
De ahí se hace como una imagen. Evidentemente, si yo me trago una serpiente que puede ser venenosa o algo, pues algo va a pasar en mi cuerpo. Aquí ya hay una imagen que justamente va pegada con esta otra. Y entonces esta imagen tiene tanta fuerza que yo realmente me siento enfermo, ¿no? O sea, y en el cuento el personaje este ya se iba a morir, ¿no? O sea, estaba ya por colgar los tenis hasta que su amigo, y esto es bien interesante porque acá el amigo podría jugar el papel del mago o del vinculante que está acá, hasta que el amigo le dice, pues ven, siéntate acá y lo sienta otra vez en el mismo lugar y le da a tomar otra vez el vaso y otra vez el personaje ve el vaso y se da cuenta de que la serpiente que él creyó haberse comido en realidad era una cuerda que estaba colgada en el techo, ¿no? Y entonces tenemos aquí de nuevo este actuar, ¿no? O sea, el mago, por así decirlo, lo que va a tratar de hacer es modificar esta imagen que ya está adentro, sin albur, pero no puede modificarla directamente, sino mediante o vía los sentidos, ¿no? Entonces lo que hace es sentarlo, hacerle que vea algo, y a partir de que ve algo, lo que hace este personaje es generarse otra imagen que contrarresta esta otra imagen, genera, por así decirlo, otro vínculo y se cura, por así llamarlo, ¿no? Entonces todo podemos decir que es un proceso fantástico, es un proceso mágico, que empezó por los sentidos, generó una imagen y generó un vínculo que acabó con esta atracción, ¿no? Porque justamente podemos decir que aquí el vínculo del amor lo liga con la salud, por así decirlo, o con la enfermedad. O sea, es como eh, como esta moneda de dos caras, ¿no? Pero lo interesante de todo esto, y que es algo que habíamos como adelantado la clase pasada, es que puede que no importe tanto qué existe en realidad, porque el vínculo no depende al final bueno, sí depende, pero no por completo del objeto. Podemos decir que aquí hay una barrera y aquí está el objeto, ¿no? Bueno, que en este caso era una víbora. Bueno, no me salió. Pero bueno, este es el objeto. Uh-huh. Si bien la imagen depende de un objeto, y si bien a partir de ahí se generan muchas otras cosas, en realidad la fuerza está puesta aquí, ¿no? O sea, ya se llenó todo esto de rayones. O sea, el poder de la magia está aquí, en esta imagen fantástica que ya tiene como estos dos puntos, ¿no? Que es justamente eso, ¿no? Un fantasma. Esto no es sino una imagen interna, no es eh, algo que esté en el objeto físico, en el objeto real, y sin embargo, y esto es muy importante, puede tener más peso y más realidad para el que la sufre que la imagen misma, que el objeto mismo. Uh-huh. Porque independientemente del momento en el que estemos, pensando de nuevo en el cuento, lo que hay en la realidad era una cuerda colgada en el techo. Pero eso no importa porque el personaje del cuento lo que creyó ver es una serpiente, ¿no? Entonces ya no importa tanto la realidad, sino la imagen que yo tengo de la realidad. Y esa imagen que tengo de la realidad puede ser más fuerte que la realidad misma al grado de enfermarme, ¿no? No por el hecho de que una imagen sea interna y esté en mi cabecita y esté solamente aquí adentro, quiere decir que es inocua o inocente o que no va a pasar nada, ¿no? Puede tener tanta fuerza que repercute en el mundo físico, ¿no? O sea, una imagen, a final de cuentas, sí está aquí adentro, pero eso repercute en el mundo físico. Uh-huh. Y puede repercutir en el mundo físico de dos maneras. En el caso del cuento repercute como en mi enfermedad, ¿no? O sea, yo creo que me tragué una serpiente y me estoy enfermando y me voy a morir. O puede que repercuta como en mis acciones. ¿Sí? En el otro ejemplo, en el del infierno, les decía, ¿no? Seguramente si mi tía cree, o no sé,
come unos tacos de suadero en Viernes Santo a las 3 de la tarde, así como en la hora precisa, pues va a creer que pecó así terriblemente y va a creer que se va a ir al infierno. Y puede que ni siquiera exista un infierno, pero ese no es el punto, ¿no? Exista o no exista un infierno, los tacos de suadero Viernes Santo a las 3 de la tarde sean o no malos, eso no importa. Lo que importa es la imagen que mi tía se hizo de esta cosa que existe allá afuera, ¿no? Y el peso que esa imagen llega a obtener, ¿no? Porque si bien es cierto que habíamos hablado de cómo una imagen en Ficino se va cargando, se va haciendo primero una imagen coherente y luego esa imagen se carga de un juicio que parecería que ese juicio yo se lo doy, ¿no? Parecería que si yo veo a una persona en la facultad, me creo una imagen de esa persona y luego puedo decir, esa persona me cae bien o no, me gusta o no. Parece que ese juicio depende de mi voluntad y que puedo controlarlo, pero también es cierto que ese plus que le da la fantasía, ese juicio, ese agregado, se puede salir como de mis manos y puede llegar incluso a superarme, ¿no? Al grado de enfermarme o al grado de hacer que yo tenga como ciertos comportamientos extraños, ¿no? Y Bruno lo que dice es que hay muchas enfermedades que se adquieren por la fantasía, o sea, por estar ya en este punto. Bueno, espero que se vea porque ya aquí está todo rayado. Y que de la misma manera se curan por la fantasía. Entonces es como muy fuerte. Y justamente es a lo que iba, ¿no? Porque tenemos que, voy a borrar todo esto, borrar todos los dibujos, ¿no? Porque, pues decimos, ¿no? Que tenemos como estos 4 momentos, ¿no? Que es la entrada, que es el contacto, perdón, no puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, que es el vínculo y la atracción, ¿no? Y justamente teníamos eso, que los vínculos entran por los sentidos, ¿no? Por la vista y por el oído. Y tenemos acá como el primer momento, ¿no? Y el ejemplo era el ejemplo del nos habíamos quedado en este ejemplo de las cosas que entran por los oídos, ¿no? Y entonces hablábamos de estos discursos, de los aduladores, pero puede entrar como a la música, ¿no? No a todos nos vincula como la misma música, e incluso habrá momentos en los que convendrá poner un cierto tipo de música y no otro, porque eso funciona mejor como para vincular a la gente que está ahí, ¿no? O sea, seguramente en una iglesia no pondrían eh, heavy metal, ¿no? Así como quizá en unos 15 años no pondrían un heavy metal en el vals, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero hay como momentos. Y, y hay otras cosas que entran por la vista, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí es como más evidente y ahí es donde Bruno pone el énfasis, porque Bruno comparte toda esta idea que ya encontramos desde Ficino y en todos los demás, que la vista es como el sentido más excelso de todos y es el sentido que uno debería atacar cuando quiere entrar a la fantasía del vinculable. Entonces, evidentemente por la vista entran los colores, las formas, por la vista vemos los comportamientos, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces aquí Bruno empieza a jugar también con esta cosa que es la especificidad del vínculo, que son cosas todas que entran por los sentidos, porque dice, por ejemplo, apelando a esta cosa del oído y de los discursos, dice que hay como ciertos discursos que suenan bien en la boca de un anciano, un discurso que es como muy sesudo y muy, no sé, muy sabio, pero ese mismo discurso si lo dice un joven de 13 años, pues va a tener como problemas, ¿no? Entonces ahí no aplicaría, ¿no? Eso me recordaba un poco esta cosa de los evangelios, en donde llevan a Jesús a presentar al templo y Jesús pues más bien se va a discutir con los doctores de la ley
Y no sé, seguramente una de las reacciones de los doctores de la ley es así como, pues tú qué nos vas a venir a enseñar si eres un chamaco mocoso, ¿no? O sea, porque justamente estas cosas son muy elevadas y en la boca de un joven, pues parece que no pegan, no vinculan, diría Bruno. Y de la misma manera, un discurso que es muy florido y muy, no sé, diciendo groserías y hablando impropiamente en boca de un anciano, pues también se ve mal, ¿no? De manera que aquí Bruno va a decir que hay ciertas cosas que convienen o que funcionan mejor si están como en su lugar natural, ¿no? Un discurso muy sabio en la boca de un anciano, un discurso más jocoso en la boca de un joven, pero incluso en las vestimentas, ¿no? Dice que un color, por ejemplo, no vincula por el color mismo, o sea, no es que el azul sea el mejor color del mundo o el verde sea el mejor color del mundo, sino que eso depende de dónde esté colocado. Si nosotros pensamos en un anaranjado muy vivo y lo pensamos en la ropa de un anciano, pues se va a ver mal, ¿no? Entre comillas. Pero quizá ese mismo color intenso se ve bien en la ropa de un adolescente. Entonces hay como cosas muy específicas. Y aquí hay dos cosas bien importantes, ¿no? De nuevo, ¿no? Que no todo funciona de la misma manera o vincula de la misma manera en todos los momentos y que estas cosas entran por los sentidos, de lo cual habría como que, que estar conscientes. Entonces, pues ya teníamos como estas cosas, ¿no? Un vínculo tiene que ver con una imagen, un vínculo entra por los sentidos y un vínculo, por así decirlo, pues está más bien en nuestras cabecitas, ¿no? Tiene que ver con esta imagen, que a su vez es, por así decirlo, un reflejo de la cosa que está afuera, pero que ya tiene como un plus, ¿no? Ya tiene como un agregado, que son como todas cosas que entran por los sentidos. Y entonces, a final de magia, lo que Bruno dice es que hay 4 puntos por los que entran los vínculos. Los 2 primeros son el oído y la vista. Después va a decir que, por supuesto, pueden ser todos los sentidos. Y después la imaginación. Que la imaginación tiene que ver con todo este agregado que le hemos como puesto, ¿no? El vínculo que tiene que ver con la imaginación o con la fantasía, porque en realidad Bruno lo que hace es llamarlos de la misma manera a los dos, eh, hace eso, agregarle cosas eh, que no tienen ni la imagen primera ni el objeto físico, pero hay todavía un vínculo más, que es como el vínculo que acaba de cuajar todo, que es el vínculo de la facultad cogitativa, ¿no? Que tiene que ver con la fe, ¿no? Entonces tenemos aquí que un vínculo entre uno por los sentidos, bueno, uno y dos, por los sentidos, por la vista, por el oído. De ahí pasa al tercer vínculo, que es la fantasía. Y ya solamente ese vínculo es poderosísimo. Ya en eso está como mucho de lo que puede tener un vínculo mágico. Pero luego tenemos este vínculo de la facultad cogitativa que de nuevo, apelando a la magia, tiene que ver con el mago. Porque el mago, como ya vimos, lo que está tratando de hacer es modificar esta imagen, tratando de agregarle un plus fantástico. Pero Bruno dice, no serviría de nada que ese mago me trate de vincular si yo no le tengo fe a ese mago, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto, ¿no? O sea, si es alguien que se viste feo, que habla feo, que dice groserías, que no es justamente el personaje adecuado, que no tiene esa potencia activa de la que hablaba Bruno, pues el vínculo nada más no se va a dar, ¿no? Eh, y pone unos ejemplos que tienen que ver sobre todo con la medicina y con Cristo, ¿no? Y que tienen que ver de nuevo con las enfermedades, ¿no? Mm, no sé, pensaba como en el ejemplo este de Cristo curando las enfermedades. Digo, yo no sé si ustedes vayan a la iglesia y todo, pero hay una oración
que dicen en misa, que siempre me ha parecido como muy fuerte, porque justo cuando van a comulgar, dicen, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Lo que se muestra ahí es como esta fe en Cristo, ¿no? Como, o sea, esta fe, y se me va la palabra, como esta fe, ay, no se me ocurre la palabra, incondicional, ¿no? O sea, yo creo eh, que Cristo en realidad es como el Salvador y no necesito que, este, que vaya a mi casa, sino que con una sola palabra puede curarme, ¿no? Y hay un pasaje en el Evangelio donde va algún personaje con Cristo a decirle, oye, pues mi familiar se está muriendo, ve a curarlo. Y Cristo le dice, ya regresa a tu casa, ya está curado. Y el personaje se regresa a su casa y efectivamente está curado, ¿no? Entonces ahí está como esta muestra de la fe, ¿no? Y dice Bruno que por eso Cristo no podía curar a aquellos que no creían en él, porque para que el vínculo funcione, tiene que darse como esta fe que está en el nivel de la facultad cogitativa. De manera que si alguien, un mago, trata de vincularme, trata de generar un vínculo, trata de modificar la imagen que yo tengo de ese objeto, pero yo creo que es un charlatán, en realidad va a tener el efecto contrario. No me va a vincular con eso, sino que me va a desvincular de esto, ¿no? Y al revés, ¿no? En realidad, si yo confío en alguien, creo que es alguien que conoce mucho, que es como muy sabio, que sabe del tema, pues lo que va a hacer es vincularme, ¿no? Sobre todo si hace bien las cosas, ¿no? Si tiene esta cosa que era como la operación adecuada que se necesita para un vínculo mágico. Pero bueno, voy a dejar de compartir esto para que no nos distraiga más. Y pues bueno, eso sería básicamente cómo funciona un vínculo mágico, ¿no? No sé si hasta acá haya preguntas, comentarios, algo que se les ocurra con esto. Les decía que tengo un caos acá en mis notas. Ujú. En lo que me... Yo tengo una duda, profesor. Sí, Aline. ¿Hay algo de religioso en todo esto? O sea, en toda la magia en Bruno. ¿A qué te refieres con religioso? O sea, que si es que, a ver, ¿cómo me doy a entender? O sea, es independiente, la magia en Bruno es independiente de cualquier creencia religiosa o está ligada a alguna creencia o fe religiosa en particular o a cualquiera. Ok. Lo que yo diría es que la magia para Bruno funcionaría independientemente de cualquier creencia religiosa. Ujú. Porque lo que está describiendo Bruno un poco es como el funcionamiento de estos vínculos. Y estos vínculos, como ya había dicho al principio, primero existen de manera natural entre nosotros y ciertas cosas, o pueden ser potenciados por un mago, modificando como la imagen que nosotros tenemos de ciertas cosas, independientemente de si tú crees en Cristo, de si tú crees no sé, o sea, si no crees en Cristo, si eres judío, si eres musulmán, si eres budista, si eres hinduista, de cualquier manera habrá cosas que te atraen, de cualquier manera habrá cosas a las que se te puede vincular, de manera que no necesariamente depende de una creencia religiosa. El punto en donde sí podríamos poner esta cuestión religiosa es al momento en el que el vinculante actúa, ¿no? Que es justamente con este cuarto punto, que es el de la facultad cogitativa, porque aquí sí puede haber como diferencias con las creencias religiosas, ¿no? Porque seguramente si yo soy ateo, o si yo soy budista, buena onda, y llegan los testigos de Jehová tratarme de convencerme de que Cristo es buena onda y me va a salvar, pues puede que su discurso sea bueno y que tengan como ciertas cosas, pero en realidad
yo no les tengo fe, ¿no? Porque, no sé, porque a lo mejor soy judío, ¿no? Y entonces mi fe está depositada en otro tipo de personas. Y entonces aquí ya no funcionaría el vínculo y los testigos de Jehová no me podrían vincular a la imagen que ellos quieren hacerme de Cristo, por así decirlo, ¿no? Entonces, más bien, esta cuestión como religiosa no funcionaría como a la base, sino como en algún momento ya de aplicación. Ujú. Y puede incluso que funcione sin que haya ninguna creencia de fondo, ¿no? O sea, justamente este cuento zen no tiene detrás de sí ninguna influencia como religiosa, no es que el Buda lo haya curado, o no es que Bodhidharma se haya aparecido, sino más bien todo funcionó con cosas que entran por los sentidos y por, no sé, la autoridad que pudo haber tenido el amigo al decirle que no era una serpiente, sino un lazo, que al final de cuentas, pues tiene que ver con algo que entró por los sentidos, ¿no? Y con algo que vio. Entonces, pues no sé. Bueno, espero haber contestado. Está como esta precisión que habría que hacer. Sí, gracias, profe. Sí, de nada. A ver, Federico dice, a ver si aquí me perdí. Federico dice, es raro lo de los vínculos porque retomando el tema de Cristo, a lo mejor algunos creían en él porque sentían que Cristo conectaba con esa imagen en ellos, pero había personas que creían que era un profeta más o un charlatán. Eso porque no conectaban en ellos esa imagen de él como el Salvador. Mm, Pues sí, o sea, es que es complicado y quizá aquí entra de nuevo como esta cuestión de las creencias religiosas a nivel de la actuación, porque, bueno, evidentemente si nosotros leemos la Biblia y vemos cómo Cristo curaba enfermos y esto pues a quienes curaba, a quien le devolvió la vista, a quien, no sé, a quien resucitó como a Lázaro, bueno, Marta, que era su hermana, pues creían en él, ¿no? O sea, los milagros que se cuentan en la Biblia, pues más bien, pues no operaban sobre los judíos o sobre los romanos, ¿no? Etcétera. Entonces es una cosa rara acá, ¿no? Porque quizá a lo mejor el ejemplo de Cristo no es como el mejor, porque aquí no estamos hablando de vínculos propiamente imaginativos, sino que estamos hablando como de, en efecto, actuar sobre el mundo físico, ¿no? Y lo que habíamos dicho es que para Bruno la magia, al menos como él la entiende en estos textos, no va a modificar la naturaleza externa, sino la interna. Entonces, más bien, eh, no sé, esta explicación aplicaría como a la imagen que uno tiene de Cristo. Pero no sé, pensaba en esta otra cosa que no estoy seguro de si está en los evangelios, que es cuando Longinos, que es este soldado romano, le clava una lanza a Cristo y sangra, y la sangre le cae sobre los ojos y lo cura, y eso hace que se convierta, ¿no? Entonces, hay ahí como un cambio en donde tenemos como una persona que no cree en Cristo y después a partir de otras cosas que de nuevo son como perceptibles y entran por los sentidos, cambia la imagen que tiene de Cristo y empieza a creer en él. Quizás ese ejemplo es un poco más complicado, ¿no? Pero no sé, podría explicarse como en esos términos. Pero bueno, no sé, espero haber medio contestado la pregunta. Ujú. Y no sé, ahorita pensando en Cristo también, bueno, esto aplica también como a nivel físico, ¿no? Porque el otro milagro que se me ocurre es el que cuenta Juan en el Evangelio en las bodas de Canaán, en donde Cristo convierte el agua en vino, ¿no? Que al menos en ese relato nadie duda de que Cristo pueda hacer eso, ¿no? Le cuentan a Cristo de que ya no hay vino y él les dice, pues llévame a donde haya agua y nadie lo cuestiona, o sea, todo el mundo cree y felizmente para todos, pues convierte 6 toneles de agua en vino, ¿no? Entonces ahí está como esta cuestión de la fe. Entonces es como interesante. Hay una historia medieval, esto no sé dónde lo leí o dónde lo escuché, pero me parece como historia más bien de mi tía, porque hay una historia
medieval en donde un personaje va a ir a Tierra Santa, va a ir a Jerusalén, y hay una mujer muy creyente que le pide que le lleve una astilla de la cruz de Cristo, ¿no? Porque es muy creyente. Entonces el personaje le dice, sí, sí, te la traigo, pero pues ya se va a Jerusalén, se va de fiesta, se le olvida todo, y cuando regresa, se acuerda que esta señora le pidió una astilla de la cruz de Cristo y agarra una escoba y le quita una astilla, y cuando llega, le da la astilla a la mujer, ¿no? Y le dice, aquí está tu astilla de la cruz de Cristo. Y la mujer realmente cree que es una astilla de la cruz de Cristo y cree que es milagrosa y está como muy contenta y pueden pasar muchísimas cosas en su cabeza, pero al final de cuentas, esa astilla era de un palo, de una escoba, ¿no? Y aquí funciona como justamente este principio, ¿no? Cosas que entran por los sentidos, que ella puede ver, que ella puede tocar, eh, la imagen que se hace de eso, el plus fantástico que tiene la imagen, esta atracción que se da mediante el amor y toda esta cosa, este movimiento con esta, o sea, este conectar esta creencia o que tenga como este plus, pero además esto se ve reforzado porque la mujer cree y tiene fe en el personaje que le trajo la astilla, ¿no? Si esa astilla se le hubiera dado cualquier otra persona, pues entonces ahí hubiera como válido, ¿no? Que es un poco lo que pasaba con las reliquias, ¿no? Las reliquias en la Edad Media, que eran estos como restos de el cuerpo de los santos o cosas que habían tocado como a los santos y que eran milagrosas, pues justo, ¿no? Se creían que eran milagrosas por todo este como proceso fantástico, porque a final de cuentas era o un hueso o un pedazo de tela, pero el fiel que iba a ver la reliquia pasaba por este mismo proceso. Podía ver la reliquia, quizá podía tocar la reliquia, se generaba una imagen y por esta cuestión de la fe que tenía en quien le decía que esa reliquia era verdadera, podía incluso llegarse a curar o a sentirse mejor de alguna enfermedad que tuviera, ¿no? Es como un proceso ahí, como extraño, ¿no? Eh, Federico pregunta que si hemos visto la vida de Brian, de Monty Python. No tiene nada que ver, pero Brian llega a un agujero de un viejo que hizo su voto de silencio como Brian, lo pisó sin querer y el mundo habló. Y todos creyeron que era un milagro. Ah, y el mudo habló, perdón. Todos creyeron que era un milagro y el mudo estaba enojado porque rompió su voto. Ah, sí, eso es como fabuloso. En esa película, creo que justamente después de esa escena, como que se vuelven seguidores, no me acuerdo si de Brian o del mudo, y en particular de su guarache, ¿no? Y creen que el guarache es milagroso. Y entonces es una cosa ahí como rara. Ujú. Sí, hay otra parte en esa película en donde están persiguiendo a Brian y se cae de una torre y se cae como en un lugar donde hay muchos otros profetas que están, pues eso, predicando. Y se ven como muchos profetas, pero algunos tienen más gente, otros tienen menos gente, y entonces Brian empieza ahí como a tratar de hablar, ¿no? Y entonces tomando eso como ejemplo, pues puede ser que ellos tengan el discurso perfecto, que todo lo que digan sea bien, esté bien y todo, pero no acaben como de conectar porque les falta como ese punch, ¿no? Como esa fe que les deberían tener los receptores del vínculo. Y hay otra cosa bien importante acá que Bruno dice hacia el final del De Vinculis, y dice, esto lo dice en el ejemplo del infierno, ¿no? Dice, no importa que no exista el infierno, si alguien está convencido de que realmente existe y de que se va a ir al infierno por lo que hace, eso va a generar un infierno realmente en él, e incluso va a estar viviendo el infierno ahora. Y dice, no importa tanto que aquel que recibe los vínculos reciba vínculos reales, sino basta con los vínculos aparentes, ¿no? Con la apariencia de las cosas. Entonces, a la mujer que recibía la astilla del palo de escoba, pues no era necesario que fuera real, con que fuera aparente y con que ella confiara y con que ella tuviera esta imagen dentro, era más que suficiente, ¿no? Quizá cuando, es que no sé, o sea, el ejemplo de la religión es lo único que se me ocurre, ¿no? Quizá cuando uno va a misa y el padre avienta agua bendita, pues quizá lo único que me cae en la cabeza es una gota de agua,
Pero si yo creo realmente que esa agua está bendita y que ahí está Dios, pues va a ser otra cosa en mi cabeza, ¿no? Independientemente de si exista o no Dios, de que si Dios se manifiesta en esa gota de agua o no. Porque dice Bruno que lo que vincula no necesariamente es la verdad, sino la manera en que esta cosa se mete como en la cabeza, ¿no? De manera que aquel que tiene la verdad no necesariamente puede vincular o no necesariamente va a vincular si no sabe hacer como todas estas marañas y recovecos para meterse en la imaginación, en la fantasía, que, que no sé, que tiene que ver, por ejemplo, con las campañas políticas, ¿no? O con los, no sé, debates, estas cosas. Eh, no sé, con estas batallas de rap, que es que pensé en MC Dinero y el dinero es dinero, aprende algo dinero. Este, puede que el candidato que obtenga más votos no es porque haya dicho la verdad de las cosas, no es porque haya dicho el PG, pues yo voy a llegar a la presidencia, voy a cancelar el aeropuerto, nos va a costar miles de millones de pesos y lo vamos a pagar en 24 años, ¿no? Que puede que sea la verdad, ¿no? Pero también puede que la verdad no sea como lo mejor en el momento como de lanzar un vínculo, ¿no? Y en las campañas políticas pues funciona como muy bien. Es más fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar o lo que sería como bonito que pasara a lo que en realidad puede pasar, ¿no? Ah, exacto, es lo que dice Manuel, es como un efecto placebo en los medicamentos, ¿no? O sea, como con las vacunas, ¿no? Ahora que están las vacunas, ¿no? Seguramente cuando les toque vacunarse, pues verán que hay un frasco con agua eh, que entra por los sentidos, se harán una imagen de lo que les pasa por todo lo que ya conocemos, pero puede que al final sea eso, que incluso te estén inyectando como agua y no estoy defendiendo teorías de la conspiración, pero puede que incluso que ese efecto placebo que funcionaría si me inyectan solo agua, haga que yo me sienta bien, ¿no? Y haga que, que no me enferme, ¿no? Tiene como cierto sentido porque yo confío y tengo fe en todo este proceso que opera con las vacunas, con los medicamentos y que al final puede ser un mero efecto placebo que regresando a nuestro tema no sería sino la apariencia de algo que en realidad no es. Entonces, por eso Bruno insiste tanto como en la magia, ¿no? O sea, la magia tiene que ver con una imagen que está cargada fantásticamente y que no necesariamente corresponde con la realidad, pero que puede tener más fuerza incluso que la realidad. Puede tener una realidad ontológica más grande, más poderosa que la realidad misma. Federico dice, el final de Batman, el Caballero de la Noche, es el héroe que merecemos, pero no el que necesitamos ahora mismo. Claro, ¿no? Cuando Dos Caras está ahí a punto de matar a los hijos sí, no te preocupes, yo también. O sea, como son películas que he visto, pues sí, sí puedo hacer un comentario. Este, ajá, o sea, Dos Caras quiere matar como a los hijos del comisionado Gordon y pues al final Batman se echa la culpa y carga con ello y viene como justo este discurso del comisionado que es como maravilloso al final de la película, ¿no? O sea, es el héroe que merecemos, pero no lo necesitamos ahora mismo. Justamente al inicio de la tercera película, el comisionado Gordon trata de revelar la verdad porque se generó toda una imagen alrededor del comisionado Gordon, Harvey Dent y la ley Dent y todo estuvo muy bonito con esta ley, pero está basada en algo que no es real, ¿no? En algo que no fue verdad, porque en realidad Dos Caras quería matar a estos niños, ¿no? Y entonces aquí la imagen que se generó a partir de una mentira tiene más fuerza y en este caso incluso es mejor que la que se podría generar de la verdad, por así llamarlo, ¿no? Entonces aquí el tema como de la verdad es como conflictivo, porque de nuevo, esta imagen interna cargada fantásticamente puede tener incluso más verdad que la verdad misma.
el caso del efecto placebo, mi verdad de que yo ya estoy vacunado y estoy protegido puede tener más verdad, incluso que la verdad misma, porque si me inyectaron agua, pues no estoy protegido realmente, ¿no? O la señora esta que tiene una astilla de una escoba, de alguien que cortó una madera, pues tiene su verdad y es como tan grande que es incluso más importante de dónde haya venido como esa astilla, ¿no? Entonces no sé, es un punto como muy fuerte. Y esta cosa de las películas, pues no está mal, de hecho está bien porque incluso puede servir para hacer alguna entrada de algún fragmento como de estas películas. Pero bueno, no sé si haya como algún otro comentario. Siento que se me está escapando como decirles algo, pero no logro ubicar qué. Ujú. Ah, claro, ya sé qué es lo que se me estaba escapando. Eh, ujú. La clase pasada, y seguramente en alguna otra clase les había comentado, que Culianu tiene una tesis controvertida sobre dónde acaba la magia, ¿no? Porque la magia, el renacentista, es algo que está como muy metido en el Renacimiento y tiene supuestos que están como muy presentes en el Renacimiento que cambian cuando se acaba el Renacimiento, ¿no? O sea, justamente todas estas cosas que hemos visto, que la materia está animada, que hay interconexiones entre todas las cosas, que existen simpatías, etcétera. Y dice o se pregunta a Culianu qué pasa con la magia o con el arte de la memoria una vez que todos estos supuestos dejan de tener vigencia y ya no son como el mainstream de, de la cultura, ¿no? Entonces se pregunta que si la magia, tal como la entiende Bruno, ha desaparecido y se contesta que no. Y dice, la magia y el arte de la memoria de Bruno son ciencias del imaginario. Son cosas que, de nuevo, no tratan de modificar los objetos físicos, sino las imágenes que nosotros tenemos de los objetos físicos. Y entonces dice, no desaparecieron, pero acabaron en los lugares más insospechados, como la publicidad, la mercadotecnia y la manipulación política. Uh-huh. Y puede que, o sea, conozco gente que es cercana a mí que no está muy de acuerdo con esa hipótesis, pero puede que tenga cierto sentido lo que dice Culianu. Evidentemente, la magia, tal como la entendía Bruno, tal como la entendía Agripa o tal como lo podía entender Ficino, no va a pasar directamente y en el mismo sentido a la publicidad o a la mercadotecnia o a la política, pero hay muchos elementos que sí permanecen, ¿no? O sea, justamente, o sea, el ejemplo que más me encantaba era como el de las Mac, ¿no? Los productos de Apple. Eh, lo que hace la publicidad o lo que hace la mercadotecnia es generar en nosotros una imagen, trata de ligarnos con una imagen que depende de un producto para poder venderlo. Y no necesariamente, aunque sí, por supuesto, modifica el producto, pero lo que trata de modificar más bien es la imagen que nosotros tenemos de esos productos. Y por eso les digo que me gusta mucho el ejemplo de Apple, ¿no? O sea, porque Apple hace computadoras, Apple hace teléfonos, hace iPads, y puede que haya computadoras, teléfonos que sean más poderosos o mejores que una Mac, que un iPad. Y aún así, Apple vende muchísimas computadoras, ¿no? O sea, mucha gente en la facultad tiene cosas de Mac. Quizá ya no tanto por el objeto mismo, sino, o sea, que al final de cuentas es eso, una computadora, un teléfono, o sea, una HP, un Acer, una computadora que yo armé puede funcionar y hacer exactamente lo mismo que una Mac. Mi teléfono Alcatel puede hacer lo mismo que mi iPhone, puede hacer que llame por teléfono, buscar cosas en Google,
Pero más bien de lo que se ha encargado como la mercadotecnia alrededor de todos esos objetos, no es tanto de modificar los objetos, porque no es el caso, sino de modificar la imagen que nosotros tenemos de esos objetos. Y entonces, muchas empresas lo que hacen no es venderte, no solamente venderte un objeto, sino un estilo de vida que está girando alrededor de ese objeto, ¿no? Entonces lo que se modifica es como esa imagen. Por eso Culiano dice que, no sé, que la magia, tal como la entiende Bruno en estos textos, no la magia de transformar la naturaleza, acaba en la publicidad y en la mercadotecnia, ¿no? Que es más o menos lo que funciona en todos los casos. La mercadotecnia trata de generarnos una imagen para ligarnos, para vincularnos a ese objeto, una imagen que a final de cuentas entra por los sentidos, porque nosotros lo que hacemos es ver colores, formas, podemos reconocer los colores que usa la Coca-Cola, Pepsi, el pollo feliz, Kentucky Fried Chicken, lo que quieran, y son todas cosas que entran como por los sentidos, ¿no? Por la vista, por el oído. Cuando uno va a registrar una marca, por ejemplo, en México, puede registrar una marca por nombre, que un nombre, si lo piensan bien, tiene como dos facetas, ¿no? Una visual, porque es algo que podemos leer, pero también auditiva, porque se escucha. Pero uno también puede registrar un sonido como una marca o un olor como una marca, que son a final de cuentas cosas que entran por los sentidos, generan una imagen y a partir de eso se sirven los publicistas eh, pues para hacer campañas publicitarias, ¿no? Entonces tiene como cierto sentido. Evidentemente no pasa tal cual la magia a la mercadotecnia, pero tiene cierto sentido. Federico dice que eso le recuerda algo que vimos en otra clase, un autor que decía que el diseñador era el punto medio entre el inventor y el público, porque es el que ofrece y vende el producto. De ahí dice Steve Jobs, más que trabajar en los aparatos, trabajaba en su diseño mercadológico. Y ahí es donde estaba su genio, claro, porque o sea, de nuevo, ¿no? O sea, se cuenta que Jobs explotaba a los ingenieros y los ponía a trabajar muy duro porque evidentemente quería tener un buen producto, pero de nada sirve tener un buen producto si está ahí como aislado, ¿no? Entonces, este ejemplo del el diseñador como medio es como bien interesante, ¿no? Porque eh, tiene como estas dos cosas, ¿no? La idea que conecta dos polos que por sí mismos no están conectados y la idea de que no trabaja propiamente sobre el objeto, sino sobre la imagen de ese objeto, ¿no? Que al final de cuentas es el punto medio y es lo que nos ligará de una manera u otra a las cosas. Entonces ahí es como un buen ejemplo, ¿no? La publicidad está ahí. Y digo que es una tesis polémica porque pues, debe tener ahí como ciertas cosas que no encajarán del todo. Hasta donde sé, no hay nadie que se haya dedicado como a explotar esa hipótesis de Culiano. Hasta donde yo sé, seguramente habrá alguien por ahí interesado, pero tiene como cierto sentido, ¿no? Y este otro sentido de la manipulación política, pues lo acabamos de ver como en las elecciones, ¿no? O sea, cada que son elecciones hay como campañas políticas que lo que menos tienen son como contenido duro y real, razonado, sino más bien como que apelan a la emotividad, a los sentimientos, a cualquier otra cosa en los votantes que puede utilizar como muchas de estas cosas que ya explicaba como Bruno, ¿no? Entonces debe haber ahí como muchos ejemplos y muchas objeciones también a esta hipótesis. Pero bueno, no sé si haya como alguna otra pregunta, algún otro comentario. Sigo teniendo la sensación de que se me va como algo, de que dejo algo ahí volando, pero si es el caso, pues ya lo retomaremos la siguiente clase. Ujú. Si no hay otra pregunta, porque ya casi son las 8, o sea, estas últimas clases nos hemos extendido mucho más de lo normal. Bueno, aquí Federico dice, espero no meterme mucho con la susceptibilidad de nadie, pero creo que los políticos hoy se esfuerzan mucho en quedar como estrellas de rock más que como políticos. Pues sí, es que al final es como el punto, ¿no? Lo que decía con las campañas políticas, ¿no? Seguramente debe haber
muchos políticos que realmente sí basen su campaña en sus propuestas y en decir lo que van a hacer, y en realidad puede que tengan la intención de hacerlo y la buena voluntad de hacerlo, pero quizá también son los que tienen menos votos, ¿no? Porque no tienen como ese plus y ese contacto que podría tener alguien que tiene como toda esa estrategia de marketing, ¿no? O sea, por eso debe ser que muchos políticos, espero no herir susceptibilidades tampoco, no el peje, tienen detrás de sí asesores de imagen, ¿no? O sea, Cedillo tenía a un asesor de imagen en su época, en los 90s, que era como un actor de Televisa. O sea, que alguien que te dice, güey, ponte bien el traje. O sea, Felipe Calderón, cuando fue el debate en 2006, tenía un asesor detrás, lo vistieron, le pusieron unos lentecitos bonitos. Incluso había gente analistas que decían, es que Felipe Calderón hizo esto y esto, que pueden parecer cosas bien frívolas y que de hecho lo son porque no tendrían eh, mayor relevancia como en lo que el personaje está diciendo y proponiendo, pero que a final de cuentas acaban afectando como a la opinión del público, ¿no? Entonces es es como bien interesante, ¿no? Y Samuel García dice acá que es todo un rockstar, pero todos sabemos que, bueno, no sé, o sea, no parece ser particularmente brillante, ¿no? Pero tiene alrededor de sí como muchas otras cosas y mucha visibilidad que pues, más bien, en vez de, ay, se me fue la palabra, en vez de lo contrario de fomentar, en vez de alejarse votos, pues más bien se los ganó, ¿no? Entonces es como complejo, es como todo un tema que está ahí. Ujú. Pero bueno, qué bueno que podemos ver como estas cosas de la magia bruniana en cuestiones contemporáneas, porque eso un poco contesta nuestra pregunta, ¿no? O da como ciertas luces a nuestra pregunta. ¿Qué pasa con todos estos planteamientos de Bruno, de Agripa, de Ficino, que están basados en una imagen del mundo bien concreta cuando esta imagen del mundo ya no tiene sentido, ¿no? Nosotros ya no creemos que el universo está animado o que hay relaciones entre las cosas ocultas, o tal vez sí, pero todas estas cuestiones de los vínculos mágicos son perfectamente aplicables hoy en día, ¿no? Si uno lee de Vínculis, seguramente puede encontrar muchos consejos como para tratar de ligar en sentido coloquial, o tratar de vincular como a ciertas personas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar acá porque ya son las 8. Eh, la idea es que la siguiente semana empecemos eh, con las exposiciones. No estoy seguro de cuántas clases nos faltan. ¿Alguien tiene idea? Según yo nos faltan 2 clases, ¿no? Ajá, nuestra última clase es el 23 de junio. Entonces, la idea, sí, 2 clases, es que las últimas 2 clases las vamos a dedicar a que ustedes nos cuenten qué cosas van a hacer como trabajo final. Ujú. La clase que viene, todavía le voy a dedicar un tiempo a hablar de Bruno y hablar un poco del arte de la memoria de Umbris. No me extenderé tanto, por supuesto, para dejar como algún espacio a que alguno de ustedes presente algo. Así que si alguien va a animarse, puede o decirnos ahorita luego, o animarse el miércoles eh, a la mera hora, ¿no? De todos modos, muchas veces pasa que la primera sesión que le dedico a esto, pues nadie se anima, así que solamente hablo yo, pero el caso es que la última clase sí la vamos a tener que dedicar a eso, ¿no? Y la entrega final, o la primera entrega, sería el 25 de junio, uh-huh, que es el viernes siguiente a nuestra clase. Ese sería como el día de entrega de las entradas. Uh-huh. Entonces, pues ya subí el texto a Drive y lo subo en un reto al Facebook y les digo qué páginas revisar. Voy a poner unas muy pequeñitas ya para no tardarnos. Subiré igual un par de videos y pues ya, nos veremos acá la semana que viene. Uh-huh. Entonces, si no hay nada más, pues nos veremos la siguiente clase, ¿vale? Muchas gracias por... Profe,
Sí, sí, Aline. Dijo 25 de junio, ¿verdad? Sí, es viernes. Ok, sí, gracias. Y nuestra última clase es el 23 de junio, pero la entrega la dejo para el 25. Ujú. Pues vale, ahora sí, entonces, si no hay nada, pues nos vemos el siguiente miércoles. ¿Vale? Bye, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. Buenas noches. Hasta